Un videojuego es una obra de arte que puede tener un mensaje más abstracto o directo, y todo eso siempre va a depender de la intención del creador. Sería tonto pensar que las obras dadaístas en sí mismos no significan nada, o que los trazos del pincel de un artista no tienen una intención cargada. En algunos casos, obviamente, las obras pueden desglosarse y entenderse más fácilmente, pero en otros hay que masticarlas. Y todo esto dentro del mundo de los videojuegos tiene un nombre. Todo lo que nos contextualiza, nos pone en sintonía, nos explica por qué nos sentimos como nos sentimos cuando vivenciamos eso, se le dice el lore. En el capítulo anterior vimos cómo Hollow Knight es mucho más que un mundo de escarabajos y peleas. Vimos que es un videojuego que guarda un mensaje muy complejo con una filosofía existencialista y nihilista. Y todo eso nos sirve para entender por qué es que nos sentimos como nos sentimos cuando vagamos por esos paisajes que parecen ruinas, donde ya no existe vida ni civilización. Acá nos encargamos de masticar el lore y darle la vuelta, entender por qué ciertas ideas o estímulos que aparecen mientras nosotros estamos en estos mundos nos generan lo que nos generan. Y hoy, en el lore, tenemos a Undertale. Undertale es un juego indie que salió el 15 de septiembre del 2015 y fue lanzado al mercado por su desarrollador independiente estadounidense Toby Fox. Pero primeramente vamos a aclarar ciertos parámetros. ¿Qué es un juego indie? La categoría indie refiere en el mundo de los videojuegos a cada producto que fue desarrollado por individuos o equipos pequeños e independientes sin el respaldo financiero o logístico de las grandes empresas. Son caracterizados por su creatividad para la resolución de problemas, como por ejemplo motores que son algo incompetentes en algunos sentidos, el enfoque experimental que tienen, las ideas que exploran, las narrativas, es decir, la historia que cuentan y la profundidad que pueden surcar básicamente. Todo esto hecho con un presupuesto modesto y muchas veces, como en el caso de Toby Fox, desde casa. Toby era un joven histriónico con una cantidad de habilidades en su repertorio magníficas. Here I am at the Eating Food Factory, my favorite place, where I eat food. I'm here with my best friend from Undertale. The coolest comic on the internet with the coolest fandom. Yeah. Él se dedicó a crear Undertale con un software de programación, como lo es Game Maker, experimentando en el camino frustraciones y un sinfín de problemas y necesidades a cubrir que solamente pueden ser resueltas por una mente que esté totalmente enfocada y apasionada por el trabajo. Dan, I think I might need to take a minute. Oh yeah, you wanna go? Yeah, you just can go backstage and Así de hecho hay un chiste en la comunidad que el código de Undertale se sostiene con dos banditas elásticas. Toby se dedicó con cariño a la creación de su mundo, de sus personajes, de su arte, de los sprites, de su música, con tanto amor que incluso en este último ámbito hay gente que lo consume diariamente. La historia de Undertale comienza con una guerra ancestral entre humanos y monstruos. Los humanos, temiendo el poder de las almas de los monstruos, los derrotan y los confinan bajo tierra, encerrándolos con una barrera mágica imposible de cruzar. Esa herida funciona en este mundo como una especie de división, donde por un lado una especie vive libre, en la superficie, y por el otro hay un exilio, una condena, bajo un techo de piedra. Y así muchos siglos después, un niño humano cae accidentalmente por una grieta y despierta en las ruinas subterráneas. Este niño somos nosotros. Desde el primer momento, Undertale nos plantea un dilema esencial. ¿Cómo vamos a habitar este mundo? Y cada criatura que nos encontremos en el camino, así sean monstruos hostiles o figuras entrañables, nos van a obligar a decidir de qué lado estamos. Pero eso lo vemos más adelante. Enfoquémonos de nuevo en el principio. ¿Cómo habitar este mundo? Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII y considerado por muchos uno de los padres de la política moderna, expuso en 1651 una obra donde decía un montón de cosas que son muy particulares y que nos sirven para adentrarnos dentro de la filosofía de Undertale.
Allí hablaba de las estructuras sociales y sobre un gobierno legítimo. Y él sostenía que todos los individuos debemos renunciar a nuestra libertad para quedar bajo el poder de un soberano que es el indicado para gobernarnos y así escapar de lo denominado estado de naturaleza. Pero, ¿qué es el estado de naturaleza? Hobbes pensaba que los hombres viven en una constante de guerra, que aquellos humanos que estén exentos de cualquier ley o normativa estaban destinados a pelearse en pos de ver quién consensuaba el poder. Es decir, que, según su frase en latín, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Y esta dinámica se va a presentar en Undertale ni bien comenzamos la partida. El primer personaje importante que aparece en la trama es Flowey, una flor que nos habla con un tono amistoso hasta que revela su verdadera naturaleza. Flowey es el cinismo puro de este mundo sin ley. Es lo que te enseña que acá el mundo es matar o morir. Representa una corrupción total del alma, la visión hobbesiana del estado natural, sin moral, sin empatía, solo instinto y poder. Asgore es el rey de los monstruos en este mundo y quien gobierna desde un castillo en el núcleo del subsuelo. Su reinado se basa en una mezcla de dolor y deber. Años atrás, su hijo, el príncipe Asriel, murió tras un incidente con un niño humano justamente, que intentó escapar a la superficie. A partir de este suceso, Asgore declaró la guerra. Prometió reunir 7 almas humanas para romper la barrera que los separa a los monstruos de su libertad y liberar al pueblo. Por eso mismo, cuando un humano cae, en este caso nosotros, es como un eco de una situación que ya ocurrió, al menos para los ojos de quien gobierna el reino de los monstruos. Un dolor, una reiteración de un trauma. La norma es clara: todo humano que caiga aquí debe morir. No por crueldad, sino por el destino. Asgore, en cierto modo, es un soberano trágico, un leviatán que carga con el peso de su gente. Por otra parte, Hobbes utilizaba la figura del leviatán, el monstruo bíblico, para representar el poder del Estado que tiene que imponer un orden. Ahora en Undertale, la figura del Leviatán es ni más ni menos que Asgore, quien gobierna el mundo de los monstruos, pero esto no quiere decir que él necesariamente tenga una mala intención. Por otra parte, como protagonistas, nosotros vamos a tener la posibilidad, así siempre que lo queramos, de romper con el ciclo hobbesiano en el que derivó la consecuencia de la guerra de los monstruos con los humanos. Por otra parte, a medida que recorremos los distintos lugares, las ruinas, Snowdin, Waterfall, Hotland o el núcleo, conocemos a personajes distintos entre sí, pero con un hilo conductor o en común que es el mismo en todos. Cada uno de ellos pertenece a la comunidad subterránea, a esta sociedad que, pese a estar atrapada, intenta mantener una vida, un humor, un propósito. Y un claro ejemplo de esto es el personaje de Sans. Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, periodista francés del siglo XX, y ya sé lo que me vas a decir. ¿Otra vez Camus? Sí, otra vez Camus. Y es que aunque nunca se diga abiertamente dentro de Undertale, todo se mueve con una lógica absurdista muy marcada. Planteó la idea del absurdismo. Una vida sin sentido. El universo, indiferente ante el hombre. El hombre duda y tiene nuevas dudas conforme crece en el mundo, pero estas respuestas nunca llegan. A este choque paradigmático, Albert lo denomina el gran absurdo. Pero no como el absurdismo que hablamos de Minecraft desde una nostalgia y una soledad. Quizás desde una resistencia. Todo se mueve desde una faceta mucho más resistente. Albert Camus, en el mito de Sísifo, nos habla de algo que nos va a servir como piedra angular para todo lo que continúa. El mito de Sísifo es muy claro. Sísifo engaña a los dioses y los dioses lo condenan a que tenga que mover una piedra hacia la cima de una montaña hasta que la piedra vuelva a caer. Y una vez la piedra caiga, todo va a pasar una y otra vez. En última instancia, podemos pensar que la vida de Sísifo es un gran absurdo,
y que se encuentra totalmente condenado. Pero justamente Camus plantea esta imagen. Uno debe pensar que Sísifo era feliz. En su ensayo El mito de Sísifo, Albert nos cuenta que la existencia es un absurdo porque no hay nada en última instancia que justifique tanto sufrimiento ni una repetición de la vida. Y esto es gracioso. Gracioso si tenemos en cuenta que el absurdismo es una rama derivada del nihilismo, y que el nihilismo, por parte de Nietzsche, nos contaba cómo, a pesar de que el mundo es una oscuridad constante, uno tiene que tener la fuerza de voluntad, que planteaba algo sobre la voluntad del poder. Resiliente, resistente ante cualquier situación o tempestad. ¿Serías capaz de pasar tu vida una y otra vez de nuevo en un ciclo sin fin, aceptando cada dolor y alegría? Para poder afirmar la vida todo el tiempo. Es decir, ¿qué está diciendo Camus? Tiene que estar dispuesto a repetir su miseria. Bueno, lo que sucede es que Camus hablaba de que la vida era un sinsentido justamente desde el absurdismo, pero planteaba un condimento más. Una especie de concepto grande. La rebelión metafísica. ¿Qué es la rebelión metafísica? Los monstruos, a pesar de que se encuentran confinados en la cueva, viven en comunidad y aguantan con todo lo que pueden. Pero no es que necesariamente vivan como si estuvieran tristes todo el tiempo. Sans es el caso particular del que estamos hablando. Es un monstruo que sonríe, hace chistes, la pasa de maravilla, al menos superficialmente, y nos hace a nosotros como jugadores pasar un momento curioso entre tanto drama. Los monstruos en general presentan el signo más humano, eligen seguir existiendo a pesar de que su existencia parece no tener un sentido dentro de lo que están pasando. Y la rebelión metafísica es exactamente esto. No renunciar al sentido de la vida, que puede ser un gran absurdo, es decir, una gran constante de variantes que no nos lleven a ninguna parte, sino apropiarnos de este absurdo y darle un sentido a la vida a partir de ese mismo absurdo. Esto no es buscar ser un héroe trágico que quiera romper las leyes del universo. Es muy distinto. Es entender que estas leyes existen y vivir entre ellas, pero digno. Amar, sentir, querer, hacer humor, por ejemplo, son todas condiciones humanas que nos permiten entender nuestra existencia, pero desde un lado más razonable, como para que al menos en la estadía que tenemos aquí nos sea mucho más ameno. El subsuelo donde viven los monstruos resulta finalmente una gran metáfora de la condición humana. Ellos están encerrados, no pueden irse a ninguna parte, pero se apoyan entre sí y crean dentro de este boquete cultura, sueños, vínculos, amistades. Por Dios, hay personajes que se enamoran. Y finalmente se nos presenta esta metáfora hermosa por la que elijo volver a traer a Albert Camus, por más que alguno me señale con el dedo. Elijo ser absurdista y no darle atención. Que es que al final la piedra no la mueve un Sísifo individual y solitario, la mueve una comunidad resistente, juntos, moviendo la piedra hacia el mismo lado, apoyándose unos sobre otros. Sans es un tipo que hace constantemente chistes malos en medio de la nada, pero cuando debe ponerse serio para amenazarnos porque es consciente del riesgo que implica estar al lado de un humano y acompañarlo en su aventura, siendo que podría ser traicionado como ha pasado en la historia de los monstruos, no duda ni un segundo en dejarnos claro que él podría destruirnos. Es un personaje complejo que afronta el hecho de tener que estar acompañando a su hermano que considera lo mejor que le pasó en la vida. Él es el apoyo de Papyrus. Él es la esperanza de muchos monstruos. Es un buen tipo, para otros un vago, para nosotros una gran compañía, un alivio cómico. Él es más humano que nosotros mismos. Así conocemos pues varios personajes que son movidos por una motivación que trasciende incluso su misma tragedia. Papyrus es un buen ejemplo de esto. Es un esqueleto que lo único que quiere es demostrar su valor o valentía, pudiendo tener lo necesario para aplicar y quedar en el ejército de la jefa de la Guardia Real, que sería Undine, una monstrua que está decidida a proteger a sus amigos y hace lo posible para que nada le suceda a ningún miembro de la comunidad. Podríamos decir en sí que su motivación es proteger, servir y hacer todo más ameno para todos. Tenemos así personajes como Alphys, una científica tímida y obsesionada con la tecnología, o Metatron, una estrella del entretenimiento robótico, todos reflejando algo muchísimo más grande que lo que está sucediendo. Pero si hablamos de la piedra de Sísifo en Undertale, el mejor ejemplo es el mismo gobernador, Asgore. Él no gobierna por deseo,
Él no gobierna por ambición de poder, ni siquiera por convicción política, como habíamos dicho. Él gobierna por una responsabilidad trágica. Él está consciente de que todos allí están pasando una injusticia y que únicamente reuniendo estas 7 víctimas puede obtener lo que todos los monstruos desean y ayudar a los suyos. Es el hombre que sigue empujando la piedra aunque no crea en el monte. Es un absurdo. Asgore no es intelectual, es existencial. Vive dentro de un ciclo de culpa donde toda victoria es una pérdida. Él no busca redención, busca sostener lo último que les queda. No es un tirano, al contrario, es un Sísifo, pero con corona. Su reino no va a ser levantado sobre la ambición, sino sobre el duelo. Y cada humano que él confina no es un trofeo, es una piedra más en su montaña. Su esfuerzo, digamos, haciendo una analogía, llevando los monstruos fuera de la barrera, así como Sísifo la piedra a la cumbre, es un esfuerzo que no es físico, sino moral. Y el hecho de intentar mantener la esperanza de su pueblo, incluso sabiendo que su propia redención es imposible, lo vuelve uno de los personajes más profundos y absurdos, a la vez que incluso te diría humanos. Y es que la premisa de Undertale parte de aquello también. ¿Qué es ser humano? Porque esta travesía que nosotros afrontamos como un niño es una travesía moral y existencial, y Undertale se articula en 3 posibilidades. Como bien te había contado, la toma de elecciones es crucial y vamos a tener hasta 3 rutas posibles que seguir. Y es que el juego puede ser pasado hasta 3 veces, con 3 perspectivas distintas que representan de algún modo cómo nos relacionamos con el otro. La ruta pacifista, en la que nosotros peleamos con los monstruos y nos disculpamos, buscamos piedad, buscamos entenderlos desde algo mucho más profundo y empático. La ruta neutral, donde nosotros podemos perdonar ciertos monstruos y asesinar a otros. O la ruta genocida, donde somos, como su nombre lo dice, un asesino imparable y no nos importa qué se nos atraviese, sino un único fin: la muerte. La pregunta sobre la humanidad acá no es desde la biología, sino desde la ética. Estos monstruos a menudo son mucho más humanos que los humanos, y la frontera que nos separa no es más que un eco de una guerra antigua, un conflicto que ya pasó, heridas. Y entre el ambiente también, que se genera de los distintos paisajes desolados o muy bien mantenidos para la situación en la que se encuentra el pueblo, nos da una constante de compasión y culpa. Es un juego donde cada línea de diálogo pesa porque entendemos el trasfondo que hay detrás del personaje, y eso lo vuelve profundamente filosófico. Pero vuelvo a repreguntar, ¿qué es ser humano? Pablo Alejo Vareta fue un filósofo del siglo XXI que... Mentira, pero no está mentira, porque yo te presento Bohemio hasta la médula. Mi nuevo libro es leído hasta por los mejores civis de todo Pueblo Paleta. Ahora sí, en serio, si te interesa un ejemplar de Bohemio hasta la médula, puedes contactarte conmigo buscando mis redes sociales. El libro es un libro de poesía, pero leyéndolo puedes ver y conectar con las ideas filosóficas del autor según el tiempo en donde se encontraba y el contexto en donde se hallaba para escribir lo que escribía. Es un recorrido, son 3 años en un solo lugar, y vos podés encontrarlo y adquirirlo contactando conmigo. No te lo pierdas porque puede ser el nuevo bestseller, Y yo no soy un filósofo francés, pero por lo menos me doy maña. Ahora sí, vamos con un punto muy interesante: el existencialismo en Undertale. Los existencialistas igual terminan siendo más pesimistas que los nihilistas, y eso es un punto que tengo yo en pensamiento encontrado. Por otra parte, Sartre, filósofo y escritor francés, novelista, dramaturgo y activista político. ¿Un poco más querés ser Sartre? Considerado el máximo exponente de la filosofía existencialista, con una postura muy clara: el humano no tiene una esencia antes, se va constituyendo conforme va tomando elecciones. Es un poco confuso, pero vamos a hilarlo. Sartre era ateo, no creía en ningún tipo de esoterismo y pensaba que el humano no tenía una esencia previa realmente. Y su frase lo deja muy en claro: el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué condenado? Porque hay tantas elecciones que la misma incertidumbre nos puede dejar rebotando entre una angustia muy considerable a la hora de pensar ¿dónde me voy a equivocar? Tengo un libre albedrío gigante, y esto hace que yo me defina a través de mis decisiones y elecciones. Por ejemplo, el protagonista de Undertale tiene y puede que tomar distintas decisiones para definir si perdonar a los monstruos y volverse un símbolo esperanzador, o si asesinarlos y ser un genocida.
Además, esto de la falta de una esencia anterior viene muy bien con el personaje que nosotros encarnamos al jugar, que es inexpresivo, es una hoja en blanco, no tiene ni un nombre. Nosotros terminamos aportándole toda esa carga y dándole un significado gigante a partir de las decisiones que tomamos. Para finalizar con Sartre, él decía que todas nuestras elecciones condicionan de algún modo a la humanidad, porque a pesar de que somos individualistas, tomar una decisión no deja de ser en cierto modo brindar una visión de lo que creemos que debería ser el mundo. Ahora, otro condimento muy importante que nos va a acompañar durante toda la historia es el factor musical. Toby Fox compuso absolutamente toda la banda sonora de Undertale con un conocimiento exquisito. Y sus canciones reflejan claramente un sentimiento según la situación que esté atravesando el personaje protagonista o los contextos que estemos pasando. Algo muy parecido vimos en este canal en el caso de Minecraft con C418. Tiene una sensación de satisfacción, pero no es lo único que hace que el juego tenga esa aura de soledad y nostalgia. También, para rematar, está la música que pone el ambiente, lo que teje el contexto, hecha por C418. Y es esto que estás escuchando ahora mismo. Y de hecho, probablemente Jaime Altozano lo explique mucho mejor que yo. El que sean piezas tan tranquilas, de hecho en los archivos del juego los desarrolladores a esta la llamaron internamente Calm 1, es lo que permite que cuando vayas por Minecraft y empiece a sonar, pues encaje con casi cualquier tipo de situación. Pero es que quiero recrearme en que no es que sea tranquila, es que es ridículamente tranquila, porque no pasa nada en toda la pieza. Dura 4 minutos y tiene un acorde. No una secuencia de acordes, no, un acorde, fa sostenido. La armonía no cuenta ninguna historia, la melodía tampoco porque se repite en bucle. Y casi se podría decir que la pieza no va a ningún sitio. Y sin embargo sí que consigue contar una pequeña historia por los instrumentos que usa. El loop que hace empieza muy suave, con un piano. Un piano ya es un instrumento bastante suave de por sí, pero es que encima le quita los agudos, con lo que en producción se llama un low pass filter, un filtro que deja pasar solo los bajos, para darte la sensación de que el piano está como al otro lado de una pared o algo así. Y poco a poco van entrando otros instrumentos, unas cuerdas. Y llega un clímax, que también es bastante suave. Y luego vuelve a apagarse conforme los instrumentos se van yendo. Pero todo esto, que al final es una estructura de introducción, nudo y desenlace, lo ha construido con ambientes, con timbre, ¿no? Por otra parte, y volviendo a Undertale, escuchemos las palabras de Ludofonía, que hizo un análisis extenso que te dejo en la descripción de este video. Una de las claves que ha marcado el éxito de muchos juegos independientes es la nostalgia. El hecho de que un desarrollador ponga en su trabajo las influencias de los juegos que jugó durante su niñez resuena con quienes tuvieron infancias similares. Y eso se puede notar muy claramente en el trabajo que Toby Fox hizo para su juego, incluyendo su música. Toby Fox es un músico autodidacta, que creció sacándose canciones de videojuegos a oído y tocándolas al piano. Undertale no era su primera experiencia creando música. Ya sabía utilizar el software FL Studio y había compuesto música para algunos proyectos, tanto personales como de otras personas. La música de Undertale es variada, pero en general tiene un sonido retro, sonido que recuerda a los juegos de antaño. Y eso se debe principalmente a los sintetizadores básicos de la era de los 8 bits y al uso de sound fonts de la era de los 16 bits. Verás, todas las consolas de la era de los 8 bits tenían un sonido muy similar. Para aquel entonces no podías meter un archivo de audio a un juego, sino que habían chips de sonido dentro de las consolas dedicados a ejecutar la música que estuviese previamente programada. Hoy en día existen muchos plugins, incluso varios gratuitos, que puedes abrir desde softwares como FL Studio y empezar a crear música en 8 bits, que es lo que Toby Fox hizo. Estos chips de sonido podían dibujar formas de onda básicas, que dan este sonido particular que solemos llamar música de 8 bits. Ahora, si avanzamos una generación más en la historia de las consolas, cuando llega la Super Nintendo, por fin se podían oír instrumentos entre muchas comillas reales. Se podían cargar samples que sonaban, digamos que lo suficientemente bien. O sea que tampoco teníamos archivos de música que se reproducían. Todavía era solo información previamente programada que le decía a la consola que en este nivel deben sonar estos samples con esta melodía. Lo interesante de todo esto es que hoy en internet están a disposición las bibliotecas de sonidos que usaban distintos juegos de la Super Nintendo en formato Soundfont.
Toby Fox utilizó muchas sound fonts en la música de Undertale, o sea que el sonido de su soundtrack tiene totalmente impregnado el timbre de estas dos eras. Su soundtrack es una mezcla de la síntesis básica de la era de los 8 bits con el uso de samples de la era de los 16 bits, sumado a técnicas de producción modernas del hoy. A nivel juego se pueden rastrear claramente las influencias que Toby Fox plasmó en Undertale. Podríamos decir que hay una serie de factores largos que hacen que las canciones de Undertale te gusten independientemente de si estás conectado con ellas o no, o de si jugaste el juego o no. Porque muchos las conocen por memes, otros las conocen simplemente porque les habrá saltado en Spotify, y muchos nos remontamos a esas maravillosas batallas internas que atravesamos junto al protagonista para revivirlas en notas musicales. Al final dimos cuenta que Undertale es una obra maestra compleja con un montón de cuestiones, desde existencialismo hasta absurdismo, e incluso podríamos decir nihilismo. Podríamos haber abordado un montón de autores distintos para tocar el mismo producto, como Kierkegaard o Kant, que no hemos llegado a desglosarlos, porque si no el video hubiera sido larguísimo. Pero a lo que me refiero es, hay un montón de cuestiones que pueden atravesarnos a la hora de jugar un videojuego, que tienen guardado un condimento extra que no se ve a simple vista. Y para eso hay que preguntarnos, ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué vivimos como lo vivimos? Esto fue el análisis de Undertale desde el punto de vista filosófico, y todo lo que puede llegar a abarcar un videojuego es impresionante, porque no olvides que un videojuego es una obra de arte. Y esto implica que está plagado de simbolismos. Incluso desde el punto de vista de alguien que cree muchísimo en muchas cosas, te diría que está plagado hasta de misticismos. No olvides suscribirte a mi canal en el lore, donde vamos a estar trayendo un montón de otros tipos de análisis de videojuegos. Deja tu comentario, pensá qué filósofo te gustaría que traigamos al canal, poneme Albert Camus no, y no olvides consultarme por mi libro Bohemio hasta la médula, porque voy a estar acá dejando mis redes sociales nuevamente para que puedas encontrarme y preguntarme al respecto, aunque sea. Yo soy Pablo Alejo Valeta y estamos en el lore, el lugar donde masticamos todas las historias, las descomprimimos, las desglosamos para poder entenderlas y sacarle jugo a esas riquezas que están mucho más allá, incluso te diría, de las perspectivas de los creadores de los videojuegos. Porque muchas veces nosotros, en el mundo, nos movemos con filosofía. Pensamos en filosofía y no sabemos que filosofamos, porque el trasfondo está detrás de las paredes que a veces uno menos espera.